mis amigos, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, con novedades en temas de derecho de familia y migratorio. Y en la entrevista central conversaremos con el destacado jurista Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad APET. Nos va a comentar sobre la docencia virtual, la justicia virtual y además sobre tópicos relevantes que podrán ser aprobados en el proyecto de modificación al Código Penal que se encuentra en nuestro Congreso Nacional. Así que no te pierdas Ensayo Jurídico tras una breve pausa. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Continuando con Ensayo Jurídico, y vamos a dar unas pinceladas a los acontecimientos nacionales más relevantes en esta recién finalizada semana. Y bueno, hay que destacar en primer orden esa visita de nuestro presidente Luis Abinader a la UAS. Allá se reunió con la rectora, la primera mujer rectora de la Universidad Primada de América, nuestra UAS, doña Emma Polanco. Un diálogo súper afable, pero donde además el presidente Luis Abinader demostró su interés y su preocupación en que no se pierda el semestre. Y por tanto, señores, pues la grata noticia de que entregó 234 millones de pesos para los trabajos y la reprogramación más bien de todo lo que conlleva el periodo escolar por la vía virtual, como están continuando las labores en la UAS. Y de verdad que esto ha sido un hecho sin precedente. Es primera vez que un presidente se presenta a estas instalaciones, porque generalmente ya conocemos la historia, los conflictos, y que una posición de alguna manera vinculada a la política partidista, entonces una visita de un presidente en otras ocasiones podría haber tenido recibimiento inadecuado, pero esto fue sumamente afable, como tiene que ser, con una intención de progreso y de que esta importantísima universidad, donde miles y miles de estudiantes dominicanos carentes de recursos económicos, pues se gradúan en esta importante universidad, un fortalecimiento idóneo y bueno, un paso sumamente relevante y de mucha importancia para la República Dominicana. Hay que saludar una y otra vez esta decisión, pues este encuentro se produjo en un ambiente de suma cordialidad, durante el cual el presidente electo manifestó el respeto y la admiración que siente por esa casa de altos estudios. Recordó además que su padre Luis Rafael Abinader fue vicerrector de la Universidad Estatal y una figura importante del movimiento renovador que logró la autonomía de la misma. Qué importante, de verdad que esto va, reitero, para la historia, y doña Emma Polanco está haciendo una labor importantísima y se suma pues un aplauso más en este sentido y en beneficio de esta clase estudiantil tan necesitada. Bien, en otra información, señores, ya no habrá más fotografías presidenciales en los ministerios, en todas las direcciones, en todas las instituciones gubernamentales. ¿Qué decisión más oportuna del recién presidente electo Luis Abinader? Le dio la información, la divulgó más bien por la vía acostumbrada, por el Twitter y en unas reuniones
dando la información a sus directores de que ya no será necesario, ordenó más bien el retiro. Ya habían algunas, ya vimos fotografías de algunas, valga la redundancia, fotos impresas ya listas para subir en las distintas empresas, y bueno, se recibió la orden de que se retirasen, y esto es sumamente importante. También declaró el presidente Abinader, pues recomendó más bien que subieran fotos de sus parientes, y bueno, esto nos recuerda el manejo del expresidente Mujica de Ecuador, donde él manifestaba estas mismas palabras, que los gobernantes que presentaran fotos de sus parientes para que se recuerden de no cometer actos de corrupción, porque iban a ir presos. Y imagínense qué legado a sus familias. Pero bueno, hemos visto muchas recomendaciones y comentarios, algunos de que se ponga fotografía de los padres de la patria. Pero bueno, acá en nuestra firma, por ejemplo, nosotros tenemos el marco que realizara de la impresión de la rendición de cuentas efectuada por Juan Pablo Duarte y Díez, el Tribunal Constitucional. Esta rendición de cuentas fue efectuada por Juan Pablo Duarte el 12 de abril de 1844, cuando en un viaje a la zona sur del país, él recibió 1.000 pesos para el viático, para todos los gastos de este viaje, y entonces gastó unos 837 pesos, y esta rendición de cuentas pues trae de manera definida todos los detalles de los gastos y la devuelta. Esto es un gran ejemplo para que todos los nuevos funcionarios pues tengan en sus despachos este importante recordatorio de honestidad. Y así, por supuesto, no nada más los funcionarios, también los visitantes que puedan observar para abstenerse de propuestas de corrupción. Yo creo que también esto puede ser un gran ejemplo, de veras que fue enmarcado y elaborado por el Tribunal Constitucional, esta fotografía más bien de lo que fue la rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte. Tremendo ejemplo a seguir. Bien, con estas informaciones vámonos a una brevísima pausa y volvemos en nuestra sección de Derecho de Familia. Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Bien, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en su sección de Derecho de Familia. En esta ocasión vamos a comentar de manera puntual dos temas de mucho interés y mucha relevancia, y se trata el primero de la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, a cargo de quién está. Vamos a ver también algunos tópicos sobre la pensión alimentaria para las parejas en conflicto o en separación, ya sea por relación de convivencia o el divorcio per se. Y bien, en el primer punto hemos visto en los últimos días pues mucho debate, muchos comentarios sobre el uso de menores de edad en videos musicales y demás. Tema
que está sancionado por nuestro Código Ley 13603. Ahí tenemos el artículo 26 que nos precisa la prohibición de la exposición de los menores de edad a su imagen, a su honor, a actuaciones públicas y demás. Pero además, valga la redundancia, también el artículo 411 de este código establece sanciones desde 2 hasta 4 años para aquella persona que expongan a estos menores de edad en actos públicos. Pero bueno, si preguntamos a muchos padres o tutores cuál es su responsabilidad con sus hijos menores de edad, nos va a decir alimentarlo de seguro, educarlo, y bueno, y otros quizás de clase media alta nos diría tenemos una responsabilidad de cuidado de los mismos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que esclarecer y divulgar, empoderar a nuestras familias es sobre el alcance de ese cuidado. ¿Qué tenemos que hacer con ese cuidado de nuestros menores de edad? Tenemos que protegerlo, saber que está prohibida la exposición de estos menores de edad para eventos públicos y demás, pero también conocer de una manera puntual las responsabilidades del órgano rector para la protección de la niñez y adolescencia, que es el CONANI, una institución descentralizada, encargada precisamente de la protección de estos niños, niñas y adolescentes, mediante la efectiva rectoría de las políticas en materia de niñez y adolescencia. Esa es su misión principal. La protección de estos niños es el órgano rector y bueno, además tiene es descentralizado del Estado y tiene recurso patrimonio propio. También hay que señalar que muchos incurren en la violación a este artículo 26, como les decía, del Código o Ley 136-03, porque no quieren tener conocimiento o no se dedican a tener conocimiento amplios sobre lo que es la protección a los niños, niñas y adolescentes. Imagínense cualquier niño que sea utilizado de manera inapropiada en un video, en un baile inadecuado, etcétera, etcétera, y este niño o esta niña sean en el futuro presidente o presidenta de la República, lo que conllevaría esto quizás para su honor, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que divulgar más las sanciones, sobre todo, que precisa el artículo 411 del Código o Ley 136-03. Estas sanciones están establecidas por fotografiar, firmar o publicar videos y demás con menores de edad. El indicado artículo precisa que las personas o empresas cuyos delegados o empleados fotografíen, firmen o publiquen escenas de sexo o pornografías en las que intervengan niños, niñas o adolescentes serán castigados con penas de reclusión de 2 a 4 años y multas de 10 salarios mínimos, de 3 a 10 salarios mínimos establecidos oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción. Así que vamos a educar más y precisamente el CONANI debería también educar de algún modo a las familias sobre cómo tratar a estos menores de edad y el alcance de lo que significa la palabra protección y cuidado de nuestros menores de edad. Y también cualquier persona está en capacidad y es responsable de ver a algunos menores de edad expuestos en estado de vulnerabilidad, hacer la denuncia ante el CONANI o ante el destacamento policial o el Ministerio Público más cercano a la residencia de estos niños, niñas y adolescentes. En otro orden, un tema que también me place comentar y es sobre la pensión alimentaria entre cónyuges, pues bien se casan, la pareja muy alegre, en ocasiones sabemos que se ha avanzado mucho sobre esto, la intención de establecer legalmente, civilmente, lo precisa nuestro Código Civil, la separación de bienes al momento de contraer el matrimonio, o de lo contrario, pues se casan bajo la comunidad. Pero bueno, ¿quién va a decir que años más
más tarde, esta mujer o este hombre se empoderó del patrimonio económico, llega la intención de divorciarse, pero uno de ellos está enfermo, tiene precisamente un estado de necesidad y vulnerabilidad, donde en el proceso de divorcio, durante el proceso y también después del divorcio, se debe establecer una pensión alimentaria. Tenemos la base legal para ello, el artículo 212 del Código Civil, que establece la solidaridad y el socorro entre los cónyuges. También el artículo 22 de la propia ley en su 1306 bis en su parte infinis, que establece que la mujer podrá demandar de la pensión alimentaria en un proceso de divorcio. Tenemos también precedentes internacionales. En el caso de Colombia está establecido, y aún más para las relaciones de convivencia. Entonces tenemos que divulgar más esta base legal constitucionalmente. El artículo 55, inciso número 1, también nos habla de la solidaridad y la necesidad de socorro entre los cónyuges. Entonces tenemos esta base legal, ¿por qué no hacerla valer? Si bien hay que señalar que muchos tribunales de familia se empeñan en conocer el divorcio per se, pero también esta parte es sumamente importante, establecer más precedentes en el país. Bien, con estas informaciones vamos a una brevísima pausa y volvemos en el ámbito migratorio. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Bien, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en su sección de Derecho Migratorio. En esta ocasión vamos a comentar dos tópicos sumamente importantes. El primero es los dominicanos o los expatriados que se han quedado en los Estados Unidos varados por el tema de la pandemia, otros que estaban en diligencias personales y bueno, han solicitado una extensión de estancia por haber excedido su estancia precisamente en los Estados Unidos de más de 4 meses, pero aún formalizaron el expediente de la solicitud y no han tenido respuesta. Vamos a comentarle qué hacer en este sentido. Pero además sobre los estudiantes que se encuentran también en una situación delicada en Estados Unidos, otros que están fuera de Estados Unidos por las últimas disposiciones que se han divulgado. Bien, en el primer caso, las personas que viajaron con visado B1, B2 y se quedaron también varadas por el tema de sus diligencias o la pandemia per se del COVID-19 y solicitaron una extensión de estancia. Usted paga un impuesto correspondiente, usted depositó un expediente, tiene prueba para esto. ¿Por qué hacemos la solicitud de estancia? Por ejemplo, de autorización de exceso de estancia en territorio americano, porque usted viajó con un visado B1, B2 que no le permite quedarse más de 6 meses. Claro, porque los 6 meses están establecidos en la ley, pero no es que usted se quede los 6 meses. Usted se quedó porque se presentó una urgencia o una situación que no estaba prevista. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Usted solicitó la aprobación de este exceso de estancia para cumplir con la ley 212, tiene la prueba del impuesto. Créanme que esto interesa mucho a las autoridades del UCIS de los Estados Unidos, porque recauda un fondo y porque usted va a necesitar el comprobante para la renovación de su visado. Pero si no ha recibido la respuesta y ya usted tiene planes en su país de origen, porque usted no pretendía violentar el uso de la ley
en este sentido, y este visado B1, B2. Entonces, regrese a su país, no importa que no le han dado la respuesta, venga, traiga las pruebas y bueno, usted se va a quedar con su prueba. Cuando vuelva a viajar en 1 año o 2 años de vacaciones, va a depositar las pruebas en caso de entrada, que le van a preguntar qué sucedió para justificar cuáles fueron las circunstancias, pero he recibido muchas llamadas de estas personas que están varadas y ahora doblemente. ¿Por qué? Porque dicen, si no me llega la respuesta, me voy a quedar aquí. Entonces no, usted no tiene que quedarse, se va a complicar la situación, así que haga lo propio, retorne a su país, traiga la prueba de que hizo el proceso y punto. Con relación al segundo tema, los estudiantes que están también en una situación delicada, porque lo último que se ha divulgado formalmente fueron las disposiciones del presidente Donald Trump, donde indicaba que los estudiantes de las instituciones, de las universidades que han establecido la docencia total por la vía remota, no van a necesitar el visado de acuerdo a la disposición. Entonces, estas personas son pasibles de deportación. ¿Qué hay de nuevo sobre esto? Nada, absolutamente. Una demanda que aún no se ha fijado el conocimiento de la misma en una de las cortes de los Estados Unidos, pero además los estudiantes que están fuera de Estados Unidos en estos momentos no están recibiendo, los consulados no están otorgando el visado, así que deben de esperar una nueva disposición para estos visados tipo M y tipo F, que son de carreras ordinarias. También aquellos para casos especiales de trabajo tendrán que esperar una nueva disposición. Todas estas disposiciones están establecidas hasta diciembre. La próxima semana vamos a presentar un enfoque más amplio sobre estos temas porque tenemos que ir a una pausa, pero al retorno volvemos con la entrevista central. Vamos a hablar con el jurista Alejandro Moscoso Segarra, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad AP. También ex juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y ex comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia. Con él vamos a hablar sobre la docencia virtual, la justicia virtual y también algunos tópicos de relevancia sobre la posibilidad de aprobación al Código Penal Dominicano que se encuentra en el Congreso del país. Tras la pausa. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con el ensayo jurídico, pues tal y como les habíamos prometido, ya tenemos nuestra entrevista al magistrado Alejandro Moscoso Segarra. Y bueno, como dice mi profesora en Gracia Velázquez, no se dice ex magistrado, pues esa condición se lleva de por vida. Bienvenido a Ensayo Jurídico, magistrado Moscoso Segarra. Muchas gracias, Carmen, por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo, un espacio académico y de difusión de las ideas jurídicas y judiciales en el país. Gracias. Fíjate que ciertamente la comunidad jurídica semanalmente está atenta a nivel nacional e internacional de nuestro espacio Ensayo Jurídico. Y bien, pues hace ya semanas hemos transmitido entrevista con decanos de las diferentes universidades del país, pero precisamente la tuya la conservamos para conversar sobre otros tópicos como la posible aprobación del proyecto de ley de Código Procesal Penal, de Código Penal, y también pues comentar un poco de lo que fue tu paso por
el comisionado de apoyo a la modernización de la justicia, que ciertamente hay un tema que nos ha llamado mucho la atención, y es que dentro de ese cargo recuerdo perfectamente que leímos un proyecto de ley que fue sometido al Congreso, no recuerdo su suerte, donde precisamente contemplaba la desvinculación más bien o separación de el Procurador General, la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo. Esto así para lograr, diríamos, un poco más de independencia, y en ese orden pues vimos que la campaña del ya electo y el presidente actual, Luis Abinader, pues ese fue uno de sus temas, que quería la separación de la, diríamos que de la justicia, del Ministerio Público, en ese sentido de lo que es el poder ejecutivo. Y quisiéramos escuchar aspectos puntuales de ese proyecto para que nos exprese los aciertos, ¿no?, que podría tener esto, porque vemos que vamos en ese camino de quizás lograr en un futuro no muy lejano esa separación. Como decíamos anteriormente, tratando de buscar más seguridad y evadir los temas de corrupción ligados a la política partidista. Y en ese orden quiero que nos refresque aspectos puntuales de ese anteproyecto. Bien, tú has mencionado muy acertadamente dos propuestas legislativas que en este momento se están discutiendo, una en el Congreso y otra a nivel del Poder Ejecutivo. Como tú muy bien has señalado, el actual presidente Abinader ha manifestado su interés en proponer la creación del Ministerio de Justicia. Me voy a referir a la última que tú señalabas, a la necesidad, es necesario un Ministerio de Justicia en el país. Esta es una institución que no es novedosa en la República Dominicana. En el marco constitucional dominicano, en la Constitución de 1844, uno de los primeros estamentos de importancia de los 4 que existían en ese entonces es precisamente el Ministerio de Justicia. Con el paso de los años, esta institución en un momento determinado desapareció y volvió a ocupar un rol importante dentro de la estructura de la organización política del Estado. No es sino hasta el 1964 cuando desaparece totalmente el Ministerio de Justicia y las funciones que tenían pasan a la Procuraduría General de la República. ¿Qué ocurre? Que el Procurador General de la República tiene dos funciones neurálgicas dentro del sistema de justicia. La primera es la investigación de los crímenes y delitos y la articulación de la política criminal, es decir, de la política públicas, las políticas públicas dirigidas a la prevención y a la persecución del crimen. Esto es lo que plantea el artículo 169, ¿no? Exacto, lo que nosotros planteamos en ese momento en el comisionado es la creación de un Ministerio de Justicia donde el procurador o el fiscal general se concentre en su razón de ser, que es la razón, es el hecho de investigar, el hecho de la persecución criminal. Por eso nosotros vemos que muchas acusaciones probablemente no tengan el fundamento esencial para que los jueces puedan aquilatar las pruebas y poder dar una condena efectiva sobre ciertos niveles de criminalidad. El procurador ahora, por ejemplo, entre sus funciones tiene la administración de los recintos penitenciarios. Es decir, la misma persona que persigue al que ha violentado la ley penal es la persona que luego se encarga de cuidarlo, de garantizarle sus derechos fundamentales. Esto no, en la lógica de un sistema, no se corresponde. Entonces, en consecuencia, lo ideal es que la Dirección de Prisiones sea un órgano totalmente independiente de la labor de persecución, que el tema de los certificados de notarías, claro, el tema de otras funciones que tiene el procurador, como la certificación de antecedentes penales, eso debería estar en
en otra órgano, como es el Ministerio de Justicia. Además, el Ministerio de Justicia tendría como rol fundamental articular esas políticas públicas que deben existir, porque no es verdad que entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debe haber una separación total. No es verdad. Okay. Hay ciertos procesos que necesariamente tienen que confluir. Y de ahí que el ministro de Justicia sería el representante del Poder Ejecutivo ante el sistema de justicia. El procurador, como órgano independiente, sería el instrumento que se encargaría de la persecución de los crímenes y delitos. Y esto fortalecería su capacidad. Claro. Exacto, su capacidad de persecución. Y la respuesta a la sociedad fuera otra, porque precisamente esa parte administrativa de expedir certificaciones y dar seguimiento a todas esos requerimientos de los ciudadanos, pues bien se pueden hacer precisamente por departamentos con asistencia al usuario que estén desvinculados, ¿no? Así es. Esa es la idea. Tratar de desburocratizar el Ministerio Público y que su función sea la de investigar, la de perseguir. El otro punto que hacía referencia es el del Código Penal. Sí. En este momento se está ¿sí? Precisamente el anteproyecto que va a entrar en un debate arduo en nuestro Congreso, ¿no? Porque definitivamente, como nos planteaba desde el principio, siempre escuchamos en tu puesta en circulación esta historia de lo que ha sido la justicia penal internacional, y ciertamente nosotros nos hemos quedado muy atrás con la actualización de nuestro Código Penal, cuando distintos tipos penales, como los tecnológicos, también en el inminente peligro en que vive la ciudadanía, no nos han permitido ir a la velocidad, ¿no?, de la circunstancia para dar esa respuesta a la ciudadanía que todos y todas quisiéramos. En ese sentido, el punto específico donde estamos para la posible aprobación del proyecto, ¿no?, de ley del Código de modificación al Código Penal, vimos también tus recomendaciones y parte de los legisladores que han querido desvincular el tema del aborto por tratarse de un asunto de salud pública, pero sin duda que esto ha abierto más el debate, porque sí sabemos que precisamente se han tomado años y años para la posibilidad de aprobar un proyecto de ley tendiente a modificar nuestro Código Penal, pues también se tomarán muchísimos años más otra posible modificación a lo que sería un Código Penal. Pero bueno, precisamente con el auge de la delincuencia, y vimos también, y tenemos que mencionarlo de nuevo, al recién electo presidente Luis Abinader, que decía en un crimen bochornoso del asesinato y estupro de una menor de edad, Liz María, donde él decía, bueno, si hubiesen aprobado el Código Penal, ese criminal recibiese 60 años. Y es justo lo que queremos escuchar como estudioso del derecho penal, como estudioso del propio proyecto de ley. ¿Cuáles serán esos tipos penales relevantes que van a ser contemplados en un nuevo proceso Código Penal en el país? Sí, mira, como tú muy bien señalas, la discusión que se está dando ahora al interno de la Cámara de Diputados es precisamente la necesidad de aprobar el proyecto del Código Penal, sacando la discusión del aborto en este momento. No porque sea un tema de salud pública, lo es un tema de salud, pero también un tema de persecución, el tema del aborto. En cierta medida, la discusión del aborto, no solo en nuestro país, a nivel mundial, siempre ha generado muchas controversias. Entonces, partiendo de que posiblemente la discusión retrase la aprobación del proyecto del código,
surge la necesidad de destrabar el código y aprobar, porque nosotros tenemos un código del 1810 que ha tenido muy ligeras reformas. Por ejemplo, algunas reformas como la ley 2427, todo el tema de violencia intrafamiliar, que tuvo que ser una ley especial, la ley de delitos electrónicos. Hay una serie de tipos penales que no están configurados en la legislación represiva del Estado. Y en consecuencia es necesario adecuar a las nuevas realidades políticas, sociales, económicas y también de legislación de este instrumento jurídico como es el Código Penal. Okay. Por ejemplo, te refería al último caso de la niña que fue violada y luego asesinada. Sí, sí. De ese código a aprobarse, existe la acumulación de pena. Este señor, aunque existen posiciones con relación a la drasticidad de las sanciones, uno establece que el derecho penal no necesariamente es la panacea para que se dejen de cometer los crímenes, pero sí envía la drasticidad de sanción aplicada con efectividad, envía un mensaje a la sociedad de cuáles son las normas que deben respetarse. Pienso que es una necesidad aprobar el código y mantengo la posición que he externado por otros medios de la discusión, sacar la discusión del aborto, aprobar el código, inmediatamente abocarse el Congreso a la discusión del tema del aborto en una ley especial, como existe en la mayoría de los países. Ok, perdón, el tema del aborto está en la ley de salud. Se nos corta un poco, parece que cuando te alejas se corta un poco la comunicación, por favor. Sí, vamos a ver ahí. Sí, ¿me escucha? Decía que una necesidad la aprobación de este código y que lo más conveniente es sacar la discusión del aborto para una legislación especial, como existe en la mayoría de los países donde está estructurada, organizada dentro de la ley de salud pública o leyes especiales. Bueno, definitivamente eso seguirá siendo un tema de muchos comentarios, porque definitivamente la sociedad, las iglesias y las familias son los actores importantes en este tema, y bueno, buscar el consenso de verdad que no ha sido fácil. Bien, en otros tópicos sobre la posibilidad y que sin duda se va a aprobar en un momento por conflictivo que haya sido este proyecto de ley, pero ¿te parece que tocará aspectos puntuales de los temas que hemos tenido grandes controversias en el país? Por ejemplo, si bien nos comentaba de las pocas modificaciones al Código Penal y precisamente la ley 2497 sobre violencia de género, ha demandado de sus modificaciones, porque de hecho no contempla el feminicidio per se. Esta modificación, este proyecto de ley trae tópicos específicos más contundentes para combatir este gran crimen de la violencia. Claro, indudablemente que la propuesta que existe en discusión abre, enfoca, da un tratamiento más amplio al tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género y la violencia hacia la mujer. Hace una definición de la violencia intrafamiliar, es decir, la que se da al interno de la familia. Claro. No importa la relación, no tiene relación de esposo y marido, claro, y mujer, sino también la relación de padres e hijos. Claro. Y la violencia dirigida directamente hacia la mujer, que es la violencia que se ha denominado violencia de género. El caso reciente de la joven que un señor le lanza un café, sí, ahí lo podemos suscribir perfectamente dentro de lo que es una violencia directa hacia la dignidad de la mujer, hacia la mujer.
Claro. Es decir, el proyecto trae no solo las definiciones y los tipos penales mucho más claros que como están contemplados en este momento, sino que también para lo que se inscriben en la drasticidad de las sanciones, conlleva en algunos casos sanciones hasta de 40 años para el tema de la violencia intrafamiliar o de género cuando se dan en el marco de ciertas circunstancias agravantes. Muy oportuno. Es decir, efectivamente, el código da respuesta efectiva y se pone consono con las legislaciones nacionales e internacionales con relación al tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Qué bueno, porque si bien es cierto que es importante que contamos precisamente con esa ley 2497, pero con muchas aritas sueltas, dentro de ellas podemos observar que la ejecución de las órdenes de protección, también ya para las propias órdenes de arresto, tienen que existir mecanismos contundentes porque no podemos seguir en manos quizás de un código. Sí, de un departamento policial sin el los código mecanismos. El código que nos trae sobre este tópico. Con relación a la medida de coerción, le dedica un capítulo completo, es decir, Okay. y modifica todos esos aspectos a los que tú te refieres. Un punto importante es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Sí. Por ejemplo, vi en los medios de comunicación hace unos días unos menores que estaban exhibiéndolo en un baile un poco sensual. Claro. Eso está sancionado de manera puntual en el proyecto del código que estamos analizando. En este Qué momento. bueno, porque precisamente el Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 26 sanciona este tipo de divulgación de imágenes y más, y sabemos que ya ese caso pues está en manos de la justicia, pero hay que respetar precisamente un tema tan delicado como es el de la niñez y la adolescencia. La docencia virtual llegó para quedarse. Varios centros de estudio, principalmente las universidades, que no la tenían en su agenda de manera continua, pues se han visto en la necesidad por la pandemia del COVID-19 de no dejar caer su semestre o cuatrimestre. En ese orden, ¿cuál ha sido la situación de APED en este sentido? Claro. Bueno, la experiencia nuestra ha sido positiva. Y como tú muy bien señalas, la pandemia del COVID-19 ha acelerado un proceso que por lo menos nuestra universidad ha venido desarrollando desde hace un tiempo. Para que tengan una idea, en el decanato de Derecho nosotros teníamos un 35% de las asignaturas eran semipresenciales, es decir, una parte el docente la impartía de forma sincrónica o asincrónica, de manera virtual, y otra presencial. Obviamente esto nos permitió como centro de educación superior adecuar el proceso de forma general, y podría decir que ha sido satisfactorio, es decir, el cuatrimestre que inició la pandemia en el mes de marzo terminó satisfactoriamente y este que está concluyendo también. Estamos ya preparándonos para el inicio del cuatrimestre de agosto, diciembre, también en el mismo contexto de la virtualidad. Ha sido un poco en ocasiones difícil porque todavía entre nosotros existe una brecha digital con relación a algunos estudiantes que no tienen el acceso a internet porque viven en zonas un poco remotas, otros que probablemente no tengan los instrumentos para poder accesar, pero eso ha sido salvado y nosotros hemos tenido, podríamos decir, a la fecha, resultado positivo cuanto ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Qué bueno, pues eso quizás podría dar paso a que algunas carreras que no demanden
prácticas presenciales puedan establecerse por la vía virtual de manera completa en un futuro, ¿no? Claro, de hecho, nosotros ya, esto nos permitió valorar cuáles asignaturas podrían impartirse totalmente virtual y posiblemente en un 60 o 70% de la asignatura de Derecho puedan ser impartidas de forma virtual y aquellas que no sean virtual totalmente semipresencial. Esto tiene un impacto en el orden económico, claro, en el orden, no solo para los estudiantes, un estudiante que vive en una zona alejada no tiene que trasladarse a la universidad porque puede tomar su docencia a través de la tecnología, utilizando la plataforma virtuales. Igualmente el traslado de los profesores, incluso hasta un tema de seguridad. Exacto, esto impacta de manera positiva, claro. No solo en el orden docente, sino en el orden económico, social y de seguridad, claro, de los estudiantes y de los docentes. Demos esa miradita ahora a lo que ha sido la justicia penal por la vía virtual. Hay vamos a decir, un elemento importante en materia penal, y tú como buen penalista y como tantos años de experiencia como juez podrá aportarnos tu consideración al respecto. Por ejemplo, en materia penal, la inmediatez de un proceso, está la parte psicológica, que obviamente todo magistrado debe de tener un poco de psicología para observar cuando un imputado está mintiendo, no obstante los elementos, los presupuestos que puedan y pruebas que puedan existir en un expediente. ¿Consideras que realmente el paso que se ha dado con la justicia virtual ha sido positivo, o si crees que podría permanecer este sistema virtual para el futuro inmediato? Porque definitivamente no sabemos con exactitud cuáles son las intenciones precisamente del Consejo del Poder Judicial, porque hemos visto la clasificación en diferentes fases, vamos a decir que con muchos aciertos, por ejemplo, en materia civil y de familia, pero con otros desaciertos en los mismos procesos por el tema de la fijación de audiencia. A veces no se toman en consideración los plazos, la octava franca de ley que establece el artículo 1033 del Código del Procedimiento Civil. Hemos encontrado, por ejemplo, nosotros como abogado de derecho de familia, varios obstáculos, pero sí resaltaba aciertos en ahorro de tiempo, en verificación de expedientes, las certificaciones de actualización, en varios procesos, pero sí quiero escuchar tus consideraciones en materia penal, en un juicio penal donde está envuelta la vida, el futuro total de un ser humano. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Mira, indudablemente que el avance de la justicia virtual es importante. Yo creo que los pasos que está dando el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, hay que valorarlo. Probablemente ahora nosotros no podamos aquilatarlo. Ahora no podamos, porque indudablemente esto llegó de golpe y porrazo. Y probablemente algunos temas de orden tecnológico, el Poder Judicial no ha dado la respuesta de manera rápida y efectiva como sería de manera presencial. Pero indudablemente que la virtualidad, la virtualización de ciertos procesos judiciales es una realidad y es importante. Ahora bien, hay aspectos que, como tú muy bien señalas, en el área del sistema de justicia penal, es un poco difícil llevar la inteligencia artificial, como son los debates, la contradictoriedad dentro de un juicio penal, la inmediatez, que es lo que se puede apreciar en el momento en que se están debatiendo las pruebas, la valoración de las pruebas. Esto de manera virtual es complicado, pero el Poder Judicial, por lo que he visto, ha abierto los tribunales para los debates
en materia penal, donde necesariamente se tiene que dar los principios de contrariedad, de adversarial, el principio de inmediatez, como tú muy bien señalas, el principio de valoración de las pruebas. Pero hay aspectos que perfectamente, audiencia, pueden ser virtualizadas. Te pongo como ejemplo. A ver. Las audiencias que se hacen del recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, en la cual yo tuve la oportunidad de participar en un sinnúmero, donde los abogados van a leer las conclusiones. Sí. ¿Qué importancia tiene que eso se haga de manera presencial? Porque no hay una inmediatez. Claro. En definitiva, los jueces se retiran y valoran el expediente que han presentado, las pruebas escritas, sí, no las conclusiones. Es decir, por ejemplo, recientemente participamos en una audiencia del Tribunal Constitucional, porque las audiencias del Tribunal Constitucional todas de manera virtual, cuando también aquí simplemente se va a leer las conclusiones, claro, y los jueces del Constitucional lo que hacen es retirarse y valorar, sí, sí, los argumentos de las partes. Es decir, hay algunos procesos que necesariamente no causan problemas a la hora de administrar justicia, como los dos ejemplos que te he puesto. Sí, no, y también sería oportuno, ciertamente reconocemos esa parte que bien señala, que hay aspectos sumamente importantes y que nos van a traer, y de hecho nos están dando resultados positivos, pero hay que pensar un poquito también en la inclusión. Por ejemplo, imagínate en esas provincias donde los abogados vivían, sí, vamos a decir, del día a día, que no tienen herramientas para poder dar respuesta a este sistema de justicia virtual. Entonces, en ese sentido, pensando en esta inclusión que es importante y constitucionalmente establecida, pues se deben de dar apertura para la capacitación y que en el futuro, cuando se vaya a dejar, yo pienso que sí se va a dejar todo lo que han avanzado en este orden, pues de alguna manera se pueda dar un tiempo para que estos profesionales puedan insertarse, claro, al ejercicio de la profesión, ¿no? Eso es lo importante, que el proceso se realice de forma gradual. Claro. No sea introspectivo para esos profesionales del derecho que, como tú muy bien señalas, probablemente no estén preparados para asimilar este proceso. Sí, me consta que desde el Consejo Judicial se reunió con todos los decanos, okay, y existe un interés de empezar a formar, a crear un proceso de capacitación dirigido a todos los abogados, donde van a intervenir las universidades conjuntamente con el Poder Judicial con estos fines. Qué bueno. De hecho, desde el principio de la pandemia yo participé de varios webinars y fueron muy ilustrativos para el manejo de las herramientas. Esperemos que esa capacitación también se mantenga, pero reiterando la apertura a todos los que realmente no han entrado y quizás no logren llegar a tomar posesión, ¿no?, de estas nuevas herramientas. Claro. Finalmente, Moscoso Segarra, ¿qué podemos escuchar del ser humano que salió pues de la justicia como magistrado, ahora como de hecho ya era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de UNAPE, pero en el ejercicio privado pasas a ser abogado de ejercicio? ¿Qué se siente esa diferencia? ¿Cómo la está manejando? ¿Qué podemos decir? ¿Novedades con la familia? ¿Más tiempo? ¿Más creatividad? ¿Más trabajo para publicaciones de libros, como te acostumbra, ¿no?, a presentarnos constantemente siempre esos trabajos? Claro. Sí, mira, el ser humano tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sí. Yo tuve 8 años siendo Ministerio Público, Procurador General adjunto y luego fiscal del distrito. Y luego juez de la Suprema Corte de Justicia, y participé también en los procesos de reforma comisionado de justicia. Nunca me desvinculé de la academia. Entré a la UNFU a los 19 años, y 18 años en la UNFU. Y luego salí a AP y tengo 20 años en AP. Es decir, que aún ocupando las funciones, estuve siempre vinculado a
Se nos corta un poquito ahí. Donde uno hacer aportes importantes. Ok. Decía que he estado vinculado a la academia desde hace más de 40 años, 35 años, y la idea es seguir aportando desde la academia, colaborando con la formación de nuestros futuros profesionales del derecho, que serán los futuros jueces, futuros fiscales, y aportando también desde el ejercicio se nos corta de un algunas poquito. áreas. Ajá. Y dedicándonos a también más tiempo, como tú dices, a la familia. Qué bueno. Pues nosotros muy agradecidos de este conversatorio y de verdad que una de las cosas que hacemos cada semana es dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Te agradecemos muchísimo por esta oportunidad para fortalecer los tópicos que nos ha comentado y bueno, y de veras que combinar a toda la comunidad a dejar esas cargas en manos de Dios y a ti también, por supuesto. Él tiene... Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo no? A ustedes las gracias por acompañarnos en esta entrega de Ensayo Jurídico y reitero, vamos a dejar esas cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias, Alejandro Moscoso Segarra, por acompañarnos en una entrega más. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un